Bueno, pues muchísimas gracias por este canto. Un aplauso a la Virgen de Guadalupe. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una oración, pues para que esta tarde cada uno de nosotros podamos experimentar el amor tan grande de María de Guadalupe en nuestras vidas. Créanme que esto no es una plática, una conferencia. Nosotros, a través de el Nican Mopogua, que ya les voy a explicar qué es eso, vamos a adentrarnos en la experiencia que Juan Diego tuvo con María de Guadalupe, porque es cierto que ella quiere encontrarse y manifestarnos su amor a cada uno de nosotros. Por eso en este momento le pedimos a ella y también a Juan Diego que se hagan muy presentes, que nos tengan como entre su corazón, entre el corazón de Juan Diego, el corazón de María de Guadalupe, para adentrarnos en este regalo que Dios nos ha hecho a través de esta presencia maternal tan especial. Cada uno de nosotros, pues venimos de diferentes realidades, experiencias. Cada uno de nosotros también tenemos situaciones en nuestro corazón que queremos sanar, resolver, descubrir. También tenemos peticiones que hacer. Cada uno pues traemos nuestra propia historia. Y al escuchar estas palabras, este relato, pues le pedimos a la Virgen que se haga muy presente para darnos ese amor y darnos esa salud y ese consuelo que ella nos trae. Vamos a saludarla rezando el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que por quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues siempre, otra vez, buenas tardes. Me da mucha alegría estar aquí hoy con ustedes. Siempre me pongo nervioso porque lo que quiero contarles es algo tan bello, tan importante, que luego no hay ni palabras para poder decir y poder transmitir una experiencia tan bonita. Y bueno, yo quizás ya me conocen, ¿verdad?
soy el hermano Tomás Chávez de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cancún, donde los hermanos tenemos una iglesia, una cuasi parroquia dedicada a San Pío de Pietrelcina y también un proyecto de un santuario dedicado al Padre Pío. Y desde hace muchos años que yo era capuchino, pues ya tenía este amor al Padre Pío, esta devoción a él. Y una vez le pregunté a un fraile qué teníamos que hacer, porque este fraile al Padre Pío le había dado la unción antes de morir, y me dijo una frase que era una frase del Padre Pío, porque llevábamos cartas de enfermos, tantas necesidades de México, y me dijo: amen a la Virgen, hagan que la amen y recen siempre el rosario. Prácticamente este era como un testamento espiritual del Padre Pío. Y yo digo que a mí el Padre Pío me llevó a hablar de la Virgen de Guadalupe, porque tiempo después, pues Dios me concedió la gracia de poder editar un libro que contiene el mensaje de María de Guadalupe para todos nosotros, y que además es un mensaje que ha sido poco conocido y poco divulgado. Y es la razón por la que yo estoy aquí con ustedes, que conozcan más de ella. Seguramente han visto o han asistido a alguna conferencia o han visto en algún video, y hay muchos videos, libros sobre la Virgen de Guadalupe. Casi siempre, ¿verdad? Estudiamos o vemos, por ejemplo, el milagro del Ayate, tantas cosas que la ciencia no se explica, que nos maravillan. Podríamos estar horas y horas, ¿no?, hablando pues de esos milagros, del simbolismo que tiene la imagen, pero desgraciadamente pocas veces profundizamos en lo que ella quiere, en lo que ella nos dice, en la razón por la que ella vino a México. Y todo eso, ese deseo de ella, su anhelo de estar con nosotros, quedó escrito en el documento más importante de las apariciones, que se llama Nican Mopogua, que quiere decir aquí se cuenta. Y este relato fue escrito en el náhuatl, que era el idioma de los indígenas, de los aztecas, de los mexicas. Fue escrito por un indígena de la nobleza que se llamaba Antonio Valeriano. Los indígenas no sabían escribir porque todo lo que lo comunicaban a través de códices, de símbolos, y no tenían escritura. Pero un misionero español llamado Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, él fundó una escuela que se llamó el Colegio de Tlatelolco, donde los indígenas comenzaron a escribir y a aprender las letras. Y Antonio Valeriano, que era de la nobleza azteca, conoció a Juan Diego, porque Juan Diego, después de que ocurre este milagro, pues se quedó a vivir junto a la ermita del Tepeyac y atendía a los peregrinos que iban a ver el prodigio, el milagro, la maravilla. Y entonces, bueno, de alguna manera, así como cuando los apóstoles hablaban de Jesús, de la resurrección, pues ellos no tenían ningún evangelio, sino que predicaban el evangelio. Y después, algunas personas, los evangelistas, dejaron por escrito el testimonio de quién era Jesús. De la misma manera, Antonio Valeriano dejó escrito el testimonio del mensaje de María de Guadalupe. Y este escrito se le conoce, como les decía, como Nican Mopogua, quiere decir aquí se cuenta. Y es muy importante conocer este mensaje, este documento, porque es una de las joyas más grandes de la literatura prehispánica, de la literatura náhuatl. Está escrito en un estilo literario que se llama flor y canto, que era la manera como los indígenas contaban lo que era verdadero, lo que era digno de ser creído. Decía un poeta místico anterior a la conquista, Nezahualcóyotl, que todo lo sublime
solamente se podía decir o contar en flor y canto. Entonces, flor y canto es una manera de contar algo. Es poesía, es flor y es canto. Y el Nican Mopogua está escrito en flor y canto. Van a ver ustedes ahora cómo es una poesía. Y otra cosa muy importante, ¿verdad?, que yo suelo decir, es que, por ejemplo, si una persona se dice cristiana o católica y tiene un Cristo en su casa, no porque tenga un Jesús en su casa, es católico o cristiano. ¿Por qué? Porque para ser cristiano hay que conocer a Cristo, hay que encontrarse con Él, hay que vivir los sacramentos, hay que leer el Evangelio, ¿no? Y entonces, bueno, si una persona tiene un Evangelio, entonces sí puede ser católico, cristiano. Lo mismo nos puede pasar con la Virgen de Guadalupe. No por tener una imagen y querer a la Virgen, nos hacemos verdaderamente guadalupanos. Para entender la verdadera devoción a María de Guadalupe, es muy importante conocer su mensaje, porque al conocer su mensaje y todo el acontecimiento, la conocemos mejor a ella y la amamos mejor a ella, y sobre todo descubrimos más profundamente el amor que ella nos tiene. Y por eso se escribió el Nican Mopogua, pensando en las personas que lo iban a leer, porque después de que murió Juan Diego, ¿quién iba a contar? ¿Quién iba a decir lo que había ocurrido? La manera como la Virgen había venido, cómo se había aparecido. Entonces, por eso quedó este escrito maravilloso que hace poquito se le ha ido dando más importancia por su contenido y por su belleza. Y bueno, es lo que yo voy a tratar de hacer con ustedes, de escuchar este relato, algunos fragmentos, ¿verdad? No es que lo vaya a leer ahorita todo, porque no nos daría tiempo, pero algunos elementos para que nosotros tratemos de entrar en la experiencia que vivió Juan Diego. Porque cuando nosotros comenzamos a leer el Nican Mopogua, hagan de cuenta que somos cada uno como Juan Diego, también llamados por nuestro nombre, llamados por la Virgen y escogidos también para ser sus mensajeros. Y bueno, en ese sentido, todos seguimos aprendiendo. Yo cada vez que me toca contar esto o platicarlo o leerlo, siempre descubro cosas nuevas. No se imaginan la profundidad y la belleza de lo que puede ser un relato, ¿no? Este relato, de hecho, está como catalogado como un evangelio más. Hay quien dice que el Nican Mopogua es el quinto evangelio o el Evangelio de México. Y quiero nada más poner un contexto, bueno, más bien brevemente les quiero decir en poco tiempo cuál fue el contexto, la situación en la que María vino a México. Comienza el Nican Mopogua diciendo, y bueno, de hecho así, ¿por qué se llama Nican Mopogua? Porque así comienza el relato en náhuatl, ¿no? Nican Mopogua, Motecpana, Incuequin, Yancuica, ¿no? Es la palabra, ¿no? Como empieza. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí se cuenta, se ordena cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Y comienza la historia. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante y por eso es importante conocer la cosmovisión de los aztecas para ver la belleza del mensaje. Dice el Nican Mopogua, 10 años después de conquistada la Ciudad de México. Recordemos que la Ciudad de México era
donde estaba el Imperio Azteca, que gobernaba a todo México, toda Mesoamérica o esa región, y ellos tenían la cosmovisión y tenían la idea así bien metida de que su papel en el mundo era mantener el orden del universo. Ellos que conocían las estrellas, que admiraban el cielo, pensaban y creían que el astro más importante, que era el Sol, no vivía por sí mismo, es decir, el Sol daba la vida, el calor, la luz, pero el Sol necesitaba de alguna manera la sangre de los corazones para poder brillar, para poder vivir, y ellos creían que tenían la obligación de alimentar al Sol, de alimentarlo con la sangre de los sacrificios. Y entonces, desde esta cosmovisión, desde esta religiosidad, entonces, ¿verdad?, era la necesidad de ofrecerse en sacrificio. Y había unas guerras, que eran las guerras floridas, donde la función de estas guerras era capturar a los prisioneros para los sacrificios. Déjenme ayudar aquí un poquito nada más. Entonces, los guerreros aztecas tenían que luchar para obtener prisioneros para la guerra, y pues si no tenían prisioneros, también ellos mismos tenían que sacrificarse. Y justamente, ¿cuál era la función de los sacrificios humanos? Quitar el corazón de la persona que iban a sacrificar. Esto lo hacían en el Templo Mayor, aquí en el centro de la Ciudad de México, y ese corazón, ¿verdad?, subía al universo para alimentar el Sol. El miedo que ellos tenían era que un día el Sol dejara de brillar, que no amaneciera. Vivían con ese temor de que el Sol no viviera más, y por eso era la razón de los sacrificios humanos. Y había un dios que era el dios de la lluvia, Tlaloc, por ejemplo, que solamente aceptaba sacrificios de niños. Entonces también había sacrificios de niños. Y imagínense ustedes que cuando llegan los españoles, les dicen a estas personas, a estos indígenas, que todo eso que ellos habían hecho no era verdadero, no era correcto y que no era cierto. ¿Cómo era posible, pensaban ellos, que se hubieran equivocado por tanto tiempo, por tantos años? ¿Realmente sería verdad lo que los españoles, lo que los misioneros les contaban? Entonces vivían en una tristeza, en un dolor muy grande. Primero, porque habían sido conquistados. Segundo, porque les habían dicho que los sacrificios eran inútiles. Y tercero, que era más el sentimiento que había, ellos pensaban que porque ya habían terminado los sacrificios y había habido, por ejemplo, algunos terremotos en la Ciudad de México, ellos creían que el mundo pronto se iba a terminar. Y entonces para ellos la vida ya no tenía sentido, vivían llenos de angustia, de dolor, y además los españoles pues trajeron muchas enfermedades venidas de Europa, y prácticamente el pueblo estaba muriendo. Eso es lo que quiere decir el Nican Mopogua cuando dice que estaban las flechas y los escudos en el suelo. Es decir, el pueblo ya no era guerrero, ya no luchaba, ya no tenía sentido para la vida. Y entonces, por eso dice, lo que reinaba era la paz, pero a esa paz se refería a la paz de los sepulcros, ¿no? Entonces, Juan Diego representa al indígena pobre que ha perdido el sentido de la vida y que de alguna manera ya no quiere vivir. Ese es el símbolo, vamos a decirlo así,
de quién es Juan Diego. Permítame tantito. Ahí está, bueno, de alguna manera, ahí aparece la Virgen dándonos la bienvenida, ¿no?, a escuchar su mensaje. Bueno, entonces, hay una carta del obispo Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo de México, donde le escribe al rey de España diciéndole que el pueblo mexicano, el pueblo azteca, estaba por desaparecer, porque la gente estaba enfermando, estaba muriendo y vivía triste, pues les habían quitado su razón para vivir. Y entonces, ¿verdad?, le dice el obispo, si Dios no interviene de una manera prodigiosa para esta nación, dice, este pueblo está por desaparecer. Y entonces ahí, en ese contexto de dolor, de desesperanza, de miedo, es donde Dios responde a esa petición mandando a su propia madre, ¿no? Y entonces, bueno, a mí pienso que si nos actualizamos o si pensamos todo lo que hoy estamos viviendo en el mundo, que es verdad que el mundo, en cada época hay enfermedades, guerras, problemas, pero bueno, pues cada época tiene las suyas. Y sí podemos decir que en este momento, pues todo el mundo, y México también, estamos pasando por una situación difícil en la historia. Y es posible que mucha gente viva con miedo, con angustia y sin esperanza. Así fue, de alguna manera, el terreno donde Dios vino a nosotros a través de su madre. Y entonces vamos a ir tratando de entrar en este relato. En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán. Y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada, y al llegar al cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Aquí nada más quiero que vean esta imagen que habla de la cultura indígena prehispánica, donde podemos ver cómo las diferentes maneras de vestirse de ellos hablaba de quiénes eran. Y Juan Diego pertenecía a la clase más pobre, de los más iguales, que usaban una tilma sin color, ¿no? Y la tilma, el ayate, era como el signo de su persona. De ahí la importancia del ayate. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el Nican Mopogua? Que en ese contexto de dolor, de tristeza, de desesperanza, un sábado, a los pocos días del mes de diciembre, había un indito llamado Juan Diego. Y al llegar al cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. ¿Qué sucede en el Tepeyac? Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del coyotol y del cincincan y al de otros pájaros finos. Les decía que lo verdadero es floricanto. Si hay un canto de aves finas, es que algo se está anunciando, algo que es verdadero,
algo que es digno de ser creído. Y Juan Diego, al escuchar estos cantos, se siente transportado en un ambiente espiritual especial que lo llena de asombro. Hagan de cuenta, como en los relatos bíblicos, cuando Moisés, en cualquier día de su vida, de repente ve que hay una zarza que no se consume y se acerca a esa zarza, que le llama la atención. Así es como Dios, de repente, interviene en nuestra vida. ¿Y qué pasó con Juan Diego? Escucha estos cantos que algo le recuerdan y dice, se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, ¿por ventura soy merecedor de lo que oigo? Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Ahí está el primer momento de esta manifestación divina. Este hombrecito pobre es llamado por su nombre, como en la Biblia, cuando Dios llama a alguien, lo llama por su nombre, porque es conocido por alguien. Yo les invito a que en este momento también ustedes pues sientan que alguien los llama por su nombre, alguien se acerca llamándolos por su nombre. Y entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Ya nos está diciendo el Nican Mopogua que el corazón de Juan Diego comienza a sentir alegría, la alegría, porque alguien le llama, alguien lo invita a acercarse. Ustedes imagínense también que se están acercando a ese lugar. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio, una doncella que allí estaba de pie. Fíjense que un recurso de la literatura, y más de la literatura indígena, es que a través de un relato podemos nosotros crear las imágenes en nuestro interior, en nuestro corazón, porque ese es el propósito de un relato, despertar la imaginación, pero es un relato que nos lleva a un encuentro. Ciertamente estas imágenes ayudan a pensar cómo pudo haber sido este encuentro, pero ustedes también hagan ese ejercicio de imaginar cómo es esa escena en donde ustedes, cada uno, son llamados por su nombre. Y como dice el Nican Mopogua,
cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Perdón, salté. Y cuando lo llamó para que fuera cerca de ella, y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba. Y la tierra y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. La tierra, como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. Imaginémonos todo este ambiente en ese lugar, que era un cerro árido y seco. ¿Qué es lo que esta presencia trae? Que ese lugar se va transformando. Escuchemos esta manera poética de narrar y de describir el momento, el acontecimiento. Dice, las hojas, los mezquites, los nopales, parecían como esmeraldas. Sus espinas relucían como el oro. Hay algo nuevo que está sucediendo aquí, en donde todo se está transformando. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Fíjense hasta aquí la revelación que se está produciendo. Nada más déjeme enfocarle un poquito aquí. ¿Cómo eran los dioses de los aztecas? ¿Cómo eran las fuerzas divinas en las que ellos creían? Ellos creían que sus dioses estaban en los elementos, en el sol, en la luna, en la tierra, pero no eran dioses personales. Eran, pues eso, el dios sol. Los españoles, los misioneros, claro, les habían hablado de un Dios único, creador, pero de alguna manera ellos lo relacionaban pues con el Dios conquistador. No era inevitable no relacionarlo con la cantidad de asesinatos que habían habido. Es decir, este Dios omnipotente, quizás, pues se había como revelado dominando, oprimiendo en la conquista. Y ellos además, como les decía, estaban confundidos, porque no sabían si lo que les contaban a ellos era cierto o sus dioses los habían abandonado. Pero justamente, como dice el Nican Mopogua, de donde salía el sol
que era el lugar para ellos del amanecer, el lugar de la vida, de la esperanza, cómo hay una persona, de alguna manera vamos a decir, la Virgen no es Dios, pero es una divinidad personal, que además se está aproximando con amor, porque eso no era el Dios de los españoles de la época, y tampoco eran los dioses de los aztecas. Los dioses de los aztecas, de los indígenas, eran fuertes, eran guerreros, daban la vida, pero no eran dioses que amaran, evidentemente. Imagínense, aquí hay muchísimo para poder profundizar, pero Juan Diego está experimentando algo que jamás había sentido nadie de su tierra. Alguien que viene del cielo, que dice, su vestido relucía como el sol. Imagínense esta visión, pero además dice, y su voz la sentía como de quien era atraído por ella. Sentía ese amor de esta mujer. Aquí hay muchísimo por tratar de comprender de lo que Juan Diego experimentó ante esta visión, ante esta presencia, ante la voz de esta mujer que lo invitaba a acercarse a él y que además venía vestida como una doncella, como una reina, y estaba de pie frente a él. En la cultura indígena, un príncipe jamás se ponía de pie más que con uno igual a él. ¿Cómo ella estaba de pie frente a él? Eso no era posible. Eran muchas cosas las que Juan Diego estaba sintiendo en ese momento. Y, como dice aquí, en su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra. Escuchar el aliento y la palabra en la cultura indígena quiere decir entrar en una experiencia de intimidad. Esta mujer le mostró quién era. Su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Lo primero que quizás podemos descubrir es que la presencia de esta mujer, de esta doncella, es de alguien que nos quiere mucho. No sabemos por qué, pero sentimos que nos quiere mucho. Y entonces ella habla, le dijo, escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Vean las palabras de ella, breves, sencillas, pero muy profundas. Escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Que quizás es una pregunta que también nosotros tenemos que responder hoy, como que alguien nos detiene en el camino de nuestra vida agitada y apresurada, y ante un ambiente de tanta paz y felicidad, primero es, ¿a dónde vas? Entramos como en otra manera de vivir, de sentir. Y él le contestó, mi señora reina, muchachita mía. ¿Por qué le dice Juan Diego mi señora reina? Porque la ve como una reina, porque viene vestida como una reina. Muchachita mía, hay algo que él está sintiendo que le permita hablarle a ella con esa familiaridad, con esa cercanía, como si la conociera también. Allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos enseñan quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes.
Enseguida con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad. Le dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Tratemos de entrar en los sentimientos o en el deseo de esta mujer. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Eso es increíble, y me tengo que ir más rápido ya, porque la casita, cuando los indígenas fundaban una nueva ciudad, lo primero que hacían era la casita para Dios. Con esto ella está anunciando que va a nacer una nueva civilización. Pero además quiere su casita porque viene a vivir con nosotros. Esto es lo más importante también, o uno de los rasgos más importantes de este acontecimiento. ¿Cómo es ahora Dios quien pide una casa? O ella, la Madre de Dios, que pide una casa, porque viene a vivir con nosotros. A veces nos podemos sentir solos o tristes. Si pensáramos mejor esto, si lo creyéramos, quizás nadie se sentiría solo en la vida. En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Veamos, la casita es para su Hijo, porque ella dice: en donde lo mostraré, lo ensalzaré. Y lo daré a las gentes en todo mi amor personal. Justamente la presencia de la Madre de Dios es porque ella quiere, a través de este encuentro, darnos todo su amor personal. Una madre tiene necesidad, por ser madre, de revelar su amor a sus hijos, de manifestar su amor de madre. Y sobre todo, Guadalupe es el lugar donde la Madre de Dios quiere ser nuestra madre, con todo lo que una madre es. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Aquí es importante también purificar nuestra imagen de Dios, porque luego decimos cosas de Dios que Dios no dice. Si queremos decir algo de la Virgen de Guadalupe, hay que decir lo que ella dice, para conocerla y entendernos mejor. Y Juan Diego, este hombre pobre, está siendo testigo de todo esto. Lo que se le está revelando es demasiado para él y también para nosotros. ¿A poco no? Porque en verdad, todavía continúa ella, porque en verdad yo soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los demás hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres,
mis amadores, los que a mí clamen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. El santuario, aunque tenemos el santuario de Guadalupe físicamente, realmente presente, no solamente es allá en la villa. El santuario es el lugar del encuentro con Dios. Cada vez que abrimos nuestro corazón a esta presencia maravillosa, el santuario se está levantando, porque ante esta presencia ella viene a darnos a su Hijo en todo su amor personal. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo para que le descubras cómo mucho quiero y mucho deseo que aquí me levanten mi templo, mi casita sagrada, que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto, admirado y oído. Aquí sí ya me tengo que ir un poco más rápido. Esta es solamente la primera aparición. Imagínense a Juan Diego, todo lo que se le está dando a conocer. Es muchísimo, es maravilloso. Y nos dice el Nican Mopowa, pero Juan Diego también tiene que aprender a crecer, a descubrir quién es él, porque él se considera que no es nadie, que vale poco. Y nos dice el Nican Mopowa que va a ver al obispo y lo reciben después de mucho tiempo. Y cuando ve al obispo le cuenta todo lo que ha admirado, lo que ha visto, lo que ha oído. Pero el obispo le dice: bien, con calma te escucharé. Después vendrás, me dirás la razón por la que has venido, tu deseo, tu voluntad. Aquí, pues como les digo, tengo que irme un poco más rápido, porque yo aquí podría estar 5 horas, no tanto, como tratando de entender o adentrarnos, ¿no?, en todo este acontecimiento que no termina. Empezó hace casi 500 años. Y por eso estamos aquí hoy, porque continúa hoy. Y Juan Diego regresa triste con la Virgen, porque el obispo no le cree. Y cuando la ve, dice el Nican Mopowa, que se arrojó por tierra y le dijo: le dice a la Virgen, aquí hay otra cosa importantísima. Dice: Juan Diego volvió al terminar el día, luego de allá se vino derecho a la cumbre del Cerrillo y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo allí, cabalmente donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. Créanme que esto es único en la historia de las apariciones marianas, porque en las demás apariciones la Virgen, pues de alguna manera cita a los videntes, pero en Guadalupe, en el Tepeyac, ella siempre nos está esperando, como las mamás, esperando a sus hijos que vengan a ella. Y por eso dice el Nican Mopowa, ahí donde la vio la primera vez, donde se le apareció, lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo:
patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña. Vean cómo Juan Diego le está hablando también. Eso es increíble. Cómo Juan Diego le habla de esta manera. Hija mía, la más pequeña, mi muchachita. Ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa, que tu casa, que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que algunos de los nobles estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues, que conduzca, que lleve a efecto tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Vean, Juan Diego, ¿quién es? Dice, ve, manda a alguien que sea conocido, honrado, respetado, porque yo no soy conocido, ni honrado, ni respetado. Porque en verdad, yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es de mí andar, no es lugar de mi andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita, hija mía menor, por favor dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Y la Virgen, que no nada más viene, o más bien lo que ella viene a hacer es sanar, restaurar la persona de todos sus hijos. Pues podemos decir que el primer santuario que María levanta es en el corazón de Juan Diego. Y por eso le va a dirigir estas palabras para animarlo, para que comience él a creer en sí mismo, porque nadie ha puesto tanta confianza en él como la Virgen, porque para Juan Diego todo esto es nuevo, maravilloso, pero él piensa que no es la persona indicada. Prácticamente esto es como un relato vocacional, como cuando vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, pues le pide, ¿no?, que él libere a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés pues era tartamudo, es decir, decía, ¿quién? ¿Por qué? O sea, ¿yo? Y ahí está la vocación de los profetas, de la Virgen misma. Es decir, el llamado, cuando Dios nos llama, cuando nos escoge, cuando nos descubre su voluntad, siempre va a mostrarnos algo que está mucho más allá de nuestra propia capacidad. Y ese es el signo de que Él está con nosotros. Juan Diego por sí mismo, pues sabe y siente que él no puede nada, pero la Virgen es la que lo manda. Y eso es suficiente para ir otra vez con el obispo. Y vean cómo le va a responder ella a él. Le dice otra vez, escucha. Fíjense cómo la Virgen, bueno, ahorita se van a fijar, pero esta es la segunda vez que lo primero que le dice ella a él es, escucha. Qué importante aprender a escuchar, a escucharnos. Escucha. El más pequeño de mis hijos. Ten por cierto
que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargue que lleven a efecto mi voluntad, mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oírle mi querer y mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, yo, la siempre Virgen Santa María, que soy la Madre de Dios, te mando. ¿Cómo podemos pensar que alguien, un indígena, escribiera esto hace más de 450 años? El Nican Mopohua se escribió 15 años después de las apariciones, año 1545-48. ¿A quién se le pudo haber ocurrido algo así? Solamente porque esto vino de Dios, vino del cielo. Este es un mensaje venido del cielo, que tiene, después de 400 y tantos años, sigue despertando nuestras conciencias, nuestros corazones. Pensemos, reflexionemos si verdaderamente hemos cumplido el deseo de la Virgen, si realmente le hemos hecho su casa, que ella tanto quiere, para mostrarnos su amor. Porque su casa, como decía, no solamente es la basílica, su casa es cualquier lugar donde nos encontramos con ella y con su Hijo. Es lo que ella nos está pidiendo hoy, para levantar nuestra esperanza, para sanar nuestro corazón. Si nos dejamos ya reconciliar con Dios de una vez por todas, Dios nos quiere mostrar todo su amor, su querer. ¿Estaremos cumpliendo ya su deseo? ¿O no será el momento, quizás, de responder a este llamado, que es un llamado del cielo? Y Juan Diego, confiando en la palabra de esta señora, por supuesto que va de nuevo a ver al obispo. Y nos dice el Nican Mopohua que lo recibe el obispo nuevamente. Inclusive vean en este cuadro, en el primer cuadro aparecía Juan Diego de rodillas. Aquí como que ya se ve un poco más seguro, como que más con el obispo cuestionándolo, diciéndole. Y justamente nos va a decir el Nican Mopohua que el obispo todo le pregunta, todo le cuestiona, pero que ante sus respuestas parece que verdaderamente es la Madre de Dios la que lo envía. Y le dice que no solamente por su palabra se va a hacer lo que él pide, sino que es necesaria, muy necesaria, una señal. Y el obispo se sorprende más cuando Juan Diego le dice: Señor gobernante, considera cuál es la señal que pides, y yo personalmente iré a pedírsela a la Reina del Cielo para que te la dé. Ante esta seguridad, el obispo se sorprende más. Y el obispo le dice: ve, y lo manda a seguir. Y en el camino, los que lo seguían, cuando Juan Diego llega al Tepeyac, se les pierde. Y les da mucho enojo, coraje, de que se les pierde en el camino. Y regresan diciéndole al obispo que es mentira, que todo es verdad, que todo es falso, que no le crea, ¿no? Pero, entre tanto,
Juan Diego está otra vez con la Virgen, narrándole, contándole lo que el obispo le ha respondido. Y pues ya mucho más animado, contento de que todo va a salir bien, porque la Virgen le dice: mañana aquí te espero y vendrás por la señal y yo te daré la señal. Y ten por cierto que con esto el obispo de ti ya no dudará, ni de ti sospechará. Y la Virgen le repite muchas veces, me he tenido que saltar esa parte, siempre le dice: y ten por cierto que mucho te lo pagaré. Bien con ello merecerás, yo retribuiré tu cansancio. Entonces, aquí, pues parece que todo va ya mejor. Pero este relato, como les decía, habla de la historia de todo un pueblo que estaba por morir y por desaparecer. Y entonces Juan Diego llega a su casa y al día siguiente, que tenía que ir por la señal, ya no va. ¿Por qué no? Porque su tío Juan Bernardino, que en la cultura azteca representaba la raíz del pueblo, la tradición, el tío está muriendo. Aquí todo parece que se viene abajo. Cuando parecía que todo ya iba a salir bien, Juan Diego se ve envuelto en una noche tremenda, que está representada por la enfermedad de su tío. Y nos dice el Nican Mopogua que todo ese día, lunes, pues buscó cómo aliviarlo, que fue por los doctores, hizo lo que pudo para curarlo, pero que se dio cuenta que ya era tiempo de morir. Y en la noche de lunes, madrugada del martes, siendo todavía muy de noche, así lo dice el Nican Mopogua, muy de noche, le dice que a Juan Diego que vaya por un sacerdote para prepararlo, para confesarlo, porque ya es el tiempo de morir. Y entonces además quiero ver las palabras. Dice: y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y Juan Diego está sumido en una noche tremenda en su vida, como puede estar quizás nuestro país en este momento, donde sentimos que no hay salida, donde pensamos que todo está peor, donde quizás a veces podemos preguntarnos con error: ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Qué está pasando? Y aquí ciertamente pues hay que entender el dolor de Juan Diego y el dolor de la muerte o de la enfermedad del tío, que, como les decía, representa al pueblo que está muriendo, que está por desaparecer. Bueno, puede más la tristeza, el desánimo, que hacen que Juan Diego, al acercarse al Tepeyac, evite encontrarse con la Virgen. Y pues ahí el dolor, como digo, lo ciega, lo tiene abatido. Dice: cuando acertó a llegar al lado del cerrito, se dijo: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora, y seguro como antes me detendrá, para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mando, que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, para que no lo detuviera la reina del cielo.
piensa, esto es muy bonito, piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio cómo vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Esto es increíble. Hagan de cuenta que Juan Diego pues se escabulle y se da cuenta que la Virgen todo el tiempo estaba viendo y baja ella a encontrarlo. Baja ella a encontrarlo. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos. Y eso es también, vean qué importante. La iniciativa es de Dios siempre. Si uno va por el mal camino, Dios sale a nuestro encuentro. Dios es el que nos detiene. Bendita gracia o bendito momento en que Dios nos detiene y nos llama. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y qué le dijo la Virgen a Juan Diego cuando lo detuvo? ¿Lo regañó? Vean el tacto de la Virgen. Le dijo, ¿qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Esta es otra pregunta que también quisiéramos respondernos cada uno. ¿Qué pasa? Ustedes escuchen esta pregunta dentro de ustedes. ¿Qué pasa? El más o la más pequeña de mis hijas, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Wow. Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo. Y aquí ojalá podamos como tratar de entender el dolor que en este momento tiene Juan Diego. Le dijo, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía. Porque Juan Diego está deshecho como persona, destrozado, para él no hay esperanza. Y al menos dice, bueno, a ver si al menos tú lo estás pasando mejor. ¿Cómo amaneciste? Aunque quizás también, como sabe que la tuvo ahí un día esperándola, quizás le dijo, pues, ¿cómo amaneciste? ¿No? Porque te dejé plantado, no sé. Y esta frase, ¿no? Me encanta de, ¿acaso sientes bien tu amado cuerpecito? ¿Qué manera de hablar? Yo no sé si nosotros en algún momento podamos hablarle así a la Virgen con esta familiaridad, porque parece que a ella le gusta que le hablemos así. Por eso se escribió el Nican Mopowa. Y aquí hay algo que es muy, muy importante, que no se imaginan la revolución teológica, o cómo llamarle, que justamente es la convicción de Juan Diego de que su dolor será el dolor de Dios, el dolor de ella. Porque le dice, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado.
seguro que pronto va a morir de ella. Porque en verdad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Esta es una visión muy catastrófica de la vida. Para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Pero sobre todo, esta convicción: con pena angustiaré tu rostro, tu corazón, porque un servidor tuyo está muy grave y va a morir. ¿Cuántas veces podemos pensar, con gran error, que es la tentación más grave que hay, yo creo, en la vida, que Dios no está en nuestro dolor, que Dios se alejó y por eso estamos sufriendo, cuando es lo contrario? Dios no ha creado el sufrimiento, Dios no hizo la muerte, Dios no creó la enfermedad. Y en cambio, en el dolor y la enfermedad, en la muerte, Él está junto a nosotros llorando y sufriendo. Y eso lo entendió Juan Diego. Llegar a esa convicción es algo muy grande, porque sabe que va a afligir el corazón de la Virgen cuando le cuente su tristeza. ¡Wow! Juan Diego, qué sabiduría encierra este acontecimiento de quién es Dios. Y aquí entramos en un momento muy importante del acontecimiento. Aunque el Nican Mopowa no lo dice explícitamente, y este cuadro, aunque es bellísimo, presenta a la Virgen consolando a Juan Diego. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó, porque yo estaba convencido y estoy convencido de que en ese momento la Virgen abrazó a Juan Diego. ¿Cómo consuela una madre a un hijo? Aunque este cuadro es bellísimo, le faltó un poquito al maestro Jorge Sánchez. Que no me oiga su hija porque me va a regañar. Digo la hija del pintor. Porque lo más probable, y además por las palabras que ella le va a decir, es que la Virgen en ese momento lo abrazó. Y entonces escuchen esto. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la perfecta Virgen, piadosa Virgen. Otra vez, escucha. Ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Este momento daría para una plática de muchas horas. Solamente les voy a decir en 2 minutos, así muy brevemente,
muchas cosas. En el acontecimiento, en esta aparición de la Virgen, es la única, al menos que yo sepa, donde ella viene embarazada. Y justamente la aparición fue a los pocos días del mes de diciembre. Ya venía la Navidad. Podemos decir que la Virgen venía bien embarazada. ¿Qué pasó cuando María va a ver a Isabel? El niño que Isabel llevaba en su vientre saltó en su seno al escuchar las palabras de María, porque María, que ya lleva en su vientre a Jesús, de alguna manera su palabra tiene mucho de su hijo. Imagínense ella abrazando a Juan Diego, y entonces Juan Diego ya no solamente va a sentir la presencia de María, sino va a sentir la presencia no solamente de su hijo, sino del Hijo de Dios. ¿Qué es este momento? No lo sé, pero es algo muy especial, porque además las palabras indican lo que le dice a la Virgen: ¿no estás en el cruce de mis brazos? ¿No te llevo yo bajo mi sombra, en el hueco de mi manto? ¿Dónde está el hueco del manto? Aquí, en el cruce de mis brazos. Casi es como si la Virgen le dijera: ¿no te llevo yo con el mismo amor con que llevo a mi hijo, al hijo de mis entrañas? Te llevo con el mismo amor que llevo a este niño que es Dios. Porque en la imagen de la Virgen de Guadalupe, ella tiene una flor en el centro que se llama Nahuinolin, que es el significado de lo divino y que quiere decir Dios va a nacer. Todo eso Juan Diego lo entendió al verla, porque la Virgen venía pues con toda esa simbología. Ella venía justamente como no solamente decía soy la madre de Dios, venía vestida como la madre de Dios por los símbolos que tiene en el ayate, en su imagen. Pero al estrechar a Juan Diego, le está diciendo: te amo tanto como amo a mi hijo. Te llevo en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, como llevo a mi hijo. Porque ella dijo al principio que quería dar todo su amor personal, su mirada compasiva. Y en este momento está haciendo verdad, o está cumpliendo lo que le dijo a Juan Diego al principio: quiero mostrar todo mi amor. Y a Juan Diego se lo está mostrando en ese momento. Pero no solamente a Juan Diego, a nosotros también. Es algo que no podemos entender. Cómo el amor que Dios nos tiene, el amor que María nos tiene, es un amor personal, como el amor que una madre le tiene a su hijo. Porque no es que María tenga miles de hijos. Cada uno somos hijos de ella. En este momento se cumple lo que Jesús le pidió a María en la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Porque en Guadalupe ella, sobre todo, viene a manifestarse como madre. Se muestra madre. En otras apariciones maravillosas también, en Lourdes, pedimos por los enfermos. En Fátima la Virgen pide la conversión de los pecadores. En Medjugorje la Virgen pide oración. En Guadalupe ella se muestra madre. Y justamente por eso es la pregunta, ¿no? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?
Ella quiere mostrarse madre. Este es su deseo. Su deseo es que le permitamos a ella mostrarse madre. Bueno, no nos podemos ni imaginar lo que sintió Juan Diego en ese momento, que se sintió un hijo de sus entrañas, un hijo frente a la presencia viva de Jesús, que también podemos decir que este fue un momento eucarístico, por decirlo así, en esta presencia real del Hijo de Dios que le habrá dicho a Juan Diego. En fin, aquí, como les digo, nos quedamos pequeñitos ante esto. Y Juan Diego, a partir de aquí, ya es otra persona, porque ha nacido como hijo de Dios. Ha descubierto quién es Él como hijo amado, quién es Dios como el Dios cercano, gratuito, que ama incondicionalmente. Por esto este es puro evangelio, puro evangelio. Y ya voy a ir terminando, porque ya me alargué, pero, como que para llegar a este momento tenemos un poquito que entender todo lo anterior, porque justamente para recibir un regalo tan grande, tan maravilloso, pues la Virgen lo tuvo que ir preparando, ¿no? Y de alguna manera esa es la pedagogía de Dios. Como dice San Pablo, no podemos comer carne. Los niños pues no comen carne el primer día. Hay que darles alimento poquito a poquito, ¿no? La Virgen fue llevando a Juan Diego a un grado de experiencia más grande, más maravilloso. Y Juan Diego también fue experimentando ese amor, también ese sufrimiento, pero todo para llegar a ese momento único, maravilloso, al que también nosotros hoy, ahorita, estamos siendo invitados a sentirnos bajo ese abrazo de María, nuestra Madre. Y entonces, ya Juan Diego, restaurado y sanado, le pide a la Virgen, y estoy omitiendo, créanme, que muchas cosas que me estoy saltando, ¿no? Porque no nos da tiempo. Juan Diego le dice, mándame por la señal. No duda. Y la Virgen le dice, sube al cerrito y encontrarás variadas flores. Córtalas y bájalas aquí, tráelas a mi presencia. Juan Diego sube, sin dudar, al cerro. Y lo que va a suceder también ahí es maravilloso. ¿Por qué? Porque al contemplar las flores, yo les decía que lo verdadero, la verdad es flor y canto. El Nican Mopowa está escrito en flor y canto, pero tiene flor y canto. El canto de las aves y las flores al final. Pero sobre todo, había un anhelo. Había, por ejemplo, Nezahualcóyotl, tiene unas poesías como muy dramáticas, existenciales, donde él dice, ¿acaso nuestro corazón terminará aquí? ¿O existe un lugar donde el corazón florecerá? Y para los indígenas, en torno a los sacrificios humanos, el deseo, el anhelo era que hubiera un lugar donde los corazones florecieran. Y la Virgen en su vestido tiene una flor que se llama rostro corazón. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuando Juan Diego ve en la cumbre del cerro ese lugar lleno de flores variadas. Y eso lo dice cuando va a ver al obispo, cuando le vuelve a contar todo, le dice, y vi que ahí era el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Porque él entendió en ese momento que sus antepasados, que ese era un dolor también de la cultura, del pueblo, si todo había sido inútil, ¿dónde estaban los antepasados que habían muerto aparentemente inútilmente? En ese momento a Juan Diego se le revela
que sus antepasados habían recibido la misma vida que él acababa de recibir bajo los brazos de la Virgen. Es decir, sus antepasados, que representaban los corazones, ya estaban floreciendo. Esta experiencia también fue única para Juan Diego. Esta convicción, esta revelación. Lo que les pueda yo decir aquí es muy poco y muy rápido. Corta las flores, símbolo de la verdad también, se las lleva a la Virgen. Ven, este sí es una obra maravillosa del maestro Jorge Sánchez. Y la Virgen se las coloca en el hueco de su tilma, que representa la persona de Juan Diego, donde la verdad ahora se ha sentado en su corazón. Y nos dice el Nican Mopogua que y la Virgen le dice: solamente frente al obispo le descubrirás esto que llevas, la señal. Y dice el Nican Mopogua que viene disfrutando por el camino el olor de las diversas flores. Ahora ya no es un Juan Diego triste que piensa que la vida no tiene sentido, porque ahora es un Juan Diego que disfruta la vida, que ha sido restaurado, sanado. Y entonces llega al palacio del obispo siendo otra persona, mostrando la verdad. Aquí, pues como les digo, ya no me voy a tener en algunos detalles, pero nos dice el Nican Mopogua cómo le cuenta al obispo todo lo que vio y admiró, y le dice: aquí tienes la señal. Bueno, le dice al obispo que había ido por las flores, que las cortó, que la Virgen se las acomodó, y dice: aquí están, hazme favor de recibirlas. Y dice el Nican Mopogua: en cuanto las flores diversas cayeron al suelo, así de repente se apareció la imagen de la perfecta Virgen María en la forma y figura que ahora está. Y ahí está el misterio, el prodigio, el acontecimiento, porque además el ayate de Juan Diego ya no solamente fue adornado como si fuera de un rey, ahora él se convirtió en una imagen del Dios vivo. La Virgen le dijo: mucho te pagaré tu cansancio. Y en su persona, representada por su ayate, la Virgen se quedó. Se quiso mostrar a través de él. Y María de Guadalupe se quiere mostrar a través de nosotros. Y aquí cada uno somos enviados a ser los mensajeros de la Reina del Cielo. Bueno, quizás hay preguntas, hay cosas que pues ya mejor bueno, no mejor, sino que ya tuve que medio cortar. Pero bueno, esta es solamente una pequeña manera de adentrarnos en este maravilloso relato, que es un evangelio, que es el Nican Mopogua, para que lo hagan su libro o su texto de oración, porque les digo, somos aprendices todos. El otro día me decía una persona en Querétaro que nunca se cansa de leer el Nican Mopogua, no sé si lo lee todos los días, pero que a veces llora leyéndolo, porque es conmovedor. Y creo que ciertamente nosotros, guadalupanos y mexicanos, al menos, necesitamos conocer el mensaje de la Reina del Cielo, porque ella ha venido para darnos un mensaje, no solamente para quedarse, está con nosotros, vive con nosotros, pero tiene un mensaje que decirnos para devolvernos la esperanza, la alegría, la salud. Y este regalo es un regalo del cielo. Bueno.
Bueno, pues más o menos por ahí, ¿verdad? Como les digo, más o menos. Hay mucho que seguir aprendiendo de esto. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Sí. Gracias. Vamos a hacer una pequeña oración de envío. Vamos a terminar con una oración y después, si quieren algunas preguntas, pues las podemos hacer. Pero bueno, les invito a que cierren sus ojos. Claro, sabemos que pues la imagen Yo cuando tuve la experiencia de escuchar por primera vez esta narración, créanme que, bueno, tenía una imagen de la Virgen y pues ya no la vi igual, porque en el Nican Mopohua es como estar bajo la mirada de ella, y cuando tú miras a una persona te dejas conocer por ella y también ella te permite conocerla. Así como los evangelios son el rostro de Jesús, el rostro de Dios, el Nican Mopohua es el rostro de María de Guadalupe, que se nos ha venido a mostrar. Y vamos a terminar fascinados por este regalo tan grande que Dios nos ha hecho, de dejarnos a su madre al pie de la cruz, y que este deseo y que este regalo de Dios, María lo ha cumplido con creces aquí en esta tierra, manifestándose como madre, siendo madre para nosotros. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Solamente tratemos de ser como Juan Diego, hablarle a ella con esa confianza, con esa ternura y sobre todo maravillándonos de experimentar ese amor tan único y tan personal que ella tiene por cada uno de nosotros. Ella nos quiere llevar al encuentro de su Hijo, abrazarnos en sus entrañas, cargarnos, conducirnos al cielo. Entreguémosle a María todo lo que hoy hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero dejémonos contemplar por ella y contemplémosle a ella, que se nos ha venido a mostrar, y que desde este encuentro, desde esta experiencia, podamos ver los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios está creando. Los indígenas pensaban que el mundo se iba a terminar, que el universo se iba a colapsar, y sí se colapsó, porque vino a brillar su amor y Dios vino a traer su luz en medio de nosotros a través de su propia madre, embarazada o dentro de sus entrañas, trayéndonos a su Hijo. Y María, pues claro que nos lleva a ese encuentro con Cristo en la Eucaristía, con su amor, y todo lo que podamos decir aquí siempre será poco de todo lo que ella tiene para darnos, para ofrecernos.
Pero pues hoy renovemos nuestra consagración a ella, a Jesús, a través de sus manos y de su corazón maternal. Y pidámosle que cada vez que la miremos, que nos dejemos mirar por ella, sintamos y escuchemos sus palabras, su aliento, su palabra. Que seamos hoy otros Juan Diegos, testigos del amor de Dios. Y que ella hoy nos bendiga con su bendición maternal y especial. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Que vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda su paz. Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga, pero si hay alguna pregunta, pues adelante. Vamos a un cantito, si gustan. Allá tenemos los libros, quien quiera llevarse un libro del Nican Mopowa. También traemos algunas imágenes, algunas cositas del Padre Pío. Si alguien tenga alguna pregunta, quiera decir algo. Todo, duda, inquietud. Muy bien, bueno, pues ya aquí, pues gracias. Ahí seguimos.
Ahí esta conferencia y otras están en un canal de YouTube que se llama Mundo Orante. Esta la grabamos, luego la voy a subir, porque las otras que grabamos no se subieron bien. Pero bueno, pues nada, a seguir. Por aquí nos veremos para la próxima. Gracias.